Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Hola a todos, nos encontramos nuevamente aquí para que hagamos ciudad. Soy Daniela Chacón, quiteña enamorada de esta preciosa ciudad, y tal como discutimos la semana pasada, el día de hoy queremos profundizar sobre esta propuesta que hemos presentado en el Consejo Metropolitano para la reducción progresiva del uso de los plásticos de un solo uso. Como ya todos ustedes conocen, los plásticos de un solo uso son aquellos que se tardan cientos de años en degradarse y generando una contaminación que cada día también no solo está afectando a nuestros animales, a nuestra naturaleza, sino que también ya nos afecta a nosotros también en nuestro consumo diario. Una de las cosas que es importante es entender que esto no es un compromiso solo del municipio, de los gobiernos nacionales, y cuál es la normativa y los incentivos que los gobiernos locales y nacionales deben iniciar a tramitar y aprobar, sino también qué es lo que los ciudadanos, qué es lo que las empresas privadas, las iniciativas también de las organizaciones de la sociedad civil pueden hacer para contribuir con este grano de arena. Hoy día vamos a conocer un poquito más sobre la ordenanza y vamos a tener unas entrevistas con algunos invitados para comentarles primero sobre la ordenanza. Es importante que ustedes conozcan que no podemos de la noche a la mañana decir vamos a prohibir el consumo de los plásticos, porque eso es un tema demagógico. Además hay ahí una industria y una serie de personas que viven de la industria del plástico, y por eso lo que debemos generar es un plazo, unas acciones e incentivos para que las industrias que se dedican a la producción de plásticos de un solo uso empiecen a reducirlo progresivamente y los empiecen también a reemplazar con materiales que sean amigables al ambiente, que sean biodegradables y que permitan también generar un patrón de consumo mucho más responsable por parte de los ciudadanos. Estas iniciativas se dan, por supuesto, con el apoyo y el empuje de los gobiernos nacionales y locales. Justamente la propuesta de ordenanza que hemos planteado camina en esa línea, a establecer este plazo de 5 años hasta el 2023 para la reducción progresiva de los plásticos de un solo uso, a establecer los incentivos y los mecanismos para que las industrias, las nuevas empresas, las organizaciones de la sociedad civil también empiecen a producir el tipo de materiales que van a reemplazar estos plásticos y que sean justamente biodegradables, pero a la par de eso también estamos planteando la educación. La educación es clave. Si no tenemos un compromiso serio, si es que no nos educamos desde que somos pequeños a que no tenemos que consumir cierto tipo de plásticos y de materiales que son dañinos con el ambiente y con nosotros mismos, y que también nosotros tenemos que empezar a reciclar en nuestra casa, a reciclar en la fuente para poder ayudar al proceso de separación de basura y que eso nos permita cada vez reciclar más basura y poder reutilizarla. Esas son las pequeñas acciones que cada uno de nosotros tiene que hacer, y que no tenemos que estar esperando que el municipio o que el gobierno nacional nos exija para nosotros poner nuestro granito de arena. Y en ese sentido nosotros queremos aprovechar este espacio para también comentarles de ustedes, informarles de ustedes de cuáles son esas iniciativas que se están dando en nuestra sociedad, que no necesariamente son empujadas por los gobiernos locales o los gobiernos nacionales, que inclusive en un momento pueden hasta contar con el impedimento por parte de los gobiernos para hacer estas transformaciones innovadoras, pero que con el pasar del tiempo van demostrando el impacto que tienen tanto en el negocio como en la sociedad, y se empiezan a convertir en actores de cambio y en ejemplos para el resto de la ciudadanía. Así que hoy día de hoy queremos darle la bienvenida a Marisol Guarderas y a Luis Banderas. Ellos vienen aquí a contarnos la iniciativa del Café de la Vaca. Esta es una de las iniciativas más lindas que ustedes van a escuchar, y que además queremos que sea este espacio de aprendizaje para todos. Así que vamos a empezar con Marisol, dándole la bienvenida. Muchísimas gracias, Marisol, por estar aquí. Cuéntanos y cuéntales a todos los quiteños que nos están viendo y escuchando, ¿cómo nace la iniciativa del Café de la Vaca para proteger el ambiente? ¿A qué se debe este paso que ustedes han dado? Y explícanos también qué es lo que están haciendo.
Bueno, yo creo que desde hace más o menos unos 3 años comenzamos con un proceso de toma de conciencia del manejo de estos plásticos terribles, que son eso, ¿no? Permanentes. Nuestro primer paso, nuestro primer proceso fue el eliminar el uso de sorbetes, contándole a la gente la historia, el proceso, la dificultad en el proceso de que la desaparición del sorbete. Y además, el proceso, más que inicialmente un proceso ecológico, fue descubre el placer de tener bigotes, de sabores, ¿no? Y descubre el placer de tomar un jugo sin la necesidad de la interferencia del sorbete. En el fondo, nuestra campaña era eso, era evitar el uso del sorbete y motivarlos desde distintos ángulos. Para poder hacer eso tuvimos que capacitar a todo nuestro personal, a todos nuestros saloneros, para que en el momento en que se dieran las protestas en los clientes, que efectivamente se dieron y se dieron fuertemente, sea el salonero quien instruya, quien sea como un maestro. Después de este proceso de mejor sin sorbetes, y nuestro eslogan era mucho mejor sin sorbetes, después de ese proceso comenzamos con el uso de empaques que no sean de espuma flex, porque esta espuma flex es tal vez el elemento más grave, además por la estructura de las moléculas. Es terrible. Y entonces descubrimos, y tenemos la suerte de tener unos maravillosos proveedores de unos productos bellísimos hechos a base de bagazo de caña. Fue una campaña muy interesante. Te cuento así como un poquito de chisme, ¿sí? Como de anécdota. Como anécdota, que nos tocó también para poder implementar todo esto, el tener que transar con ciertos entes reguladores del Estado que consideraban que no estábamos cumpliendo las normas estándares de manejo para atención a los turistas o para la atención, por la calidad de los productos. Entonces, al final logramos, y ahora estamos muy orgullosos de tener un material súper noble. Imagínate, una de nuestras tarrinas, tú la puedes llevar y puedes poner una plantita en esta tarrina, la puedes meter dentro de la tierra, se convierte en un almácigo y se desarma. Y este mismo bagazo de caña se puede convertir en compost. Qué linda iniciativa, Marisol. Cuéntame una cosa, algo que es importante. Ustedes empezaron esto hace 3 años, cuando todavía no se hablaba en la sociedad ecuatoriana necesariamente sobre la necesidad de reducir el consumo de los plásticos de un solo uso, y esto fue algo que ustedes decidieron emprender. ¿Cuál ha sido el impacto para tu negocio? Yo creo que a veces hay negocios que piensan que tal vez de este tipo de cambios pueden generar costos muy altos o que los consumidores no necesariamente lo van a entender. ¿Cuál ha sido para ustedes el impacto en su negocio y en sus clientes con estas iniciativas? Bueno, el momento en que comienzas a tener conciencia y el momento en que el proceso educativo se genera desde dentro de la empresa hacia el grupo de consumidores, el discurso tiene que ser tan coherente y tan permanente. Tenemos que insistir con perseverancia hasta que el cliente comienza a entender, a aceptar y a reconocer que sí es una necesidad por nosotros, para el planeta. Cuando entendemos la necesidad y pensamos que los mares tienen unos niveles de contaminación terribles, que ya no nuestros nietos, tal vez nuestros hijos ya no van a poder disfrutar. Entonces, a través de ese proceso de conciencia de que te llega a doler a ti, ya no es a las futuras generaciones, es a ti, ahora, aquí y ahora ya te está afectando. Entonces, si el cliente comienza a desarrollar una cosa que es súper interesante, y es un acto de solidaridad y cariño con la misma campaña.
El proyecto de los envases no es un solo proyecto simple, porque implica un trabajo comunitario. Entonces, por ejemplo, la compra del bagazo de caña a los pequeños productores. Claro que además de eso es un factor de generación de empleo. Por ejemplo, para industrias alternativas estamos en un momento crítico en el país donde hacen falta fuentes de empleo, y este tipo de iniciativas pueden ser inclusive generadoras de nuevas industrias que además nos generan una conciencia ambiental. Una de las cosas que me pareció interesante de su iniciativa, y ahora voy a preguntarle a Luis para que nos cuente también este proceso, es que el Café de la Vaca está empezando a trabajar en procesos de biodigestión y con biodigestores. ¿Qué significa esto, Luis? ¿Qué cambio implica eso en nuestra sociedad y por qué es importante? Este es un proyecto que estamos armando y organizando con el Café de la Vaca. Es un proyecto de sostenibilidad ambiental. Implica el manejo del entorno, el medio ambiente y de productos y desechos orgánicos, de excrementos de animales, de seres humanos, de agua que ya es sucia, que se transforma a través de un biodigestor, que no es más que un tanque, en el cual procesa todos estos productos y termina en una materia más limpia. Este proceso es el que a Café de la Vaca le ha gustado mucho. Le hemos presentado, hemos hecho ya unas pruebas iniciales, unas investigaciones de campo, inicialmente en su restaurante que tienen, un bonito restaurante que tienen en Cayambe. Hemos visto el entorno, la laguna, todo la parte natural, y vemos con mucho agrado que podemos a través de biodigestor organizar y tratar y manejar el uso de lo que son los desechos orgánicos. Eso básicamente es, y sobre todo lo que implica es, el biodigestor es el manejo económico, ambiental, un manejo social y un manejo de energía. Entonces, en la parte económica, porque es mucho más barato el uso de este tipo de equipos. En el ambiental, porque recoge la basura, porque utilizas gente del entorno que te puede ayudar a trabajar en este tipo de materiales. En el aspecto social, los jardineros, por decirte, los jardines que son serán mucho más vistosos. Y sobre todo la parte de energía, que es lo que básicamente es el biodigestor. Es un equipo que te da y te produce energía, que puede ser tanto en biogás, porque puede ser y esta energía también, Luis, esta energía es reutilizada nuevamente en los mismos procesos del restaurante El Café de la Vaca, es decir, ellos están aprovechando de los propios desechos que ellos generan para volver a reincorporarlos como a la economía y reducir el impacto contaminante que este tipo de desechos tiene. Imagínate que el agua que se obtiene de un biogestor es el agua que vamos a utilizar para regar, pero es un agua que tiene un montón de cualidades químicas, ¿será? ¿No? Claro. Sí, bioquímicas que pueden ayudar a nutrir mucho mejor el suelo. Y incluso cuando ya estemos más avanzados, hasta podemos utilizar el gas que sale de estos biogestores. Esta es una gran noticia, solo para contarles a ustedes también un dato que no sé si conocen, y a los quiteños que nos están viendo y nos acompañan en este programa siempre. Somos la ciudad que más agua consume en toda la región. El promedio de agua que nosotros consumimos por persona está sobre el 30% de lo que consume la región. Consumimos mucha más agua que, por ejemplo, la ciudad de Bogotá. Y esto es una de las cosas que nos tiene que llamar la atención cuando, por ejemplo, vemos este tipo de iniciativas que existen desde el sector privado para no estar desperdiciando agua y más bien reutilizando el mismo agua que se produce en los procesos productivos para utilizarlo en otros usos, ¿no? Como regar y etcétera. Este tipo de iniciativas son justamente las que nosotros queremos impulsar, que debemos impulsar desde el sector público, dando facilidades, dando incentivos y apoyando justamente a las industrias que quieren hacer estos procesos de cambio y que tal vez en un principio parecen o muy innovadoras y que parece que no se ajustan a los parámetros que el sector público establece, pero eso es justamente donde debemos avanzar. Y una cosa que Marisol decía y que a mí me gustó muchísimo, que eso es algo que también tenemos que tener claro, es esto es un esfuerzo comunitario.
y este es un esfuerzo de educación importante. Yo quisiera pedirte, Marisol, para despedir la entrevista, que tú nos des un mensaje. ¿Cuál es el mensaje cuál ha sido el aprendizaje del Café de la Vaca y cuál es el mensaje que tú le das a los quiteños de la experiencia que ustedes han tenido? Yo creo que es súper importante que desarrollemos una palabra que para mí es básica y se llama conciencia. El desarrollo de la conciencia. El entender que aquí y ahora somos los gestores de un cambio real y de un cambio profundo que el planeta necesita. El cuidado del agua es necesarísimo. Solamente asómese a su ventana y mire la nieve del Cotopaxi. Entienda que esas nieves perpetuas ya no son perpetuas. Y que el daño que le estamos haciendo a nuestra tierra, a nuestra Pachamama, al planeta y a nuestro entorno cercano es gravísimo. Si no desarrollamos esa conciencia, nuestros hijos van a sufrir y nuestros nietos tal vez no tengan que comer. Cada cambio nos enriquece. El solo hecho de tener la conciencia y en nuestra casa poder separar los plásticos. ¿Sabes que si separamos los plásticos, ahí están estos minadores, le llaman, ¿no? Las personas que trabajan con la basura. La ayuda que le das. Así es. La ayuda que le das. Si pones en una bolsita amarradita los plásticos, ellos entran y cogen y lo tienen que hurgar dentro de estas montañas de basura. El uso maravilloso de todos los desechos orgánicos, ¿no? Para la elaboración de compost. Es facilísimo. Yo creo que necesitamos tener conciencia desde dentro, comenzar a ser un ejemplo familiar para luego poder abrirnos como un ejemplo empresarial. Muchísimas gracias a Marisol y a Luis. Con este mensaje quiero invitarles a que vayamos a escuchar a los ciudadanos en nuestro segmento Si yo fuera alcalde. La reducción del uso del plástico es muy importante. Es tan importante en todo el tema que queremos desarrollar, la ecología, la conservación del ambiente, la autosustentabilidad que necesita la población en todo el mundo, y yo creo que acá en Quito mucho más, al ser Quito el primer patrimonio cultural de la humanidad, demostrar a las personas que nosotros tenemos la capacidad de cambiar un hábito, porque eso es un hábito, que utilizar plástico es un hábito y realmente nosotros podemos cambiar. Está generando graves problemas a la ecología, ¿no es cierto? Y sabemos ya que para el 2030 podríamos tener una isla gigantesca en el mar de plástico que ya está formándose. Por lo tanto, me parece que nosotros tenemos que generar una conciencia de que desde los niños, ¿no es cierto?, en las escuelas, en los colegios y también en universidades, en que podemos reducir, reciclar y obviamente reutilizar lo que tenemos en la casa. Es algo sencillo. Nosotros en la Loma Grande hemos tratado de hacer una campaña en la que las personas dentro de su domicilio ya comiencen a generar el reciclaje del plástico y lo podamos ir acumulando en cada casa para un día a la semana sacarlo y entregarlo a personas que lo pueden comercializar o lo pueden reutilizar. Es importante tener claro de que no necesitamos dinero para eso, o sea, no cuesta, porque ya el plástico se lo compra, se lo usa en los envases y queda ahí, ¿no es cierto? Entonces podemos en cualquier familia tener una funda grande en la que vamos acumulando el plástico, las botellas, y al final de la semana todo eso se le entrega a una sola persona. Es importante generar esa conciencia. Todos necesitamos de que el ambiente se cuide, de que nosotros vivamos en una ciudad que nos permita respirar aire puro y donde no contaminemos. El reciclaje es muy importante aquí en Quito, bueno, en la ciudad entera, porque ayuda a reducir la contaminación. Creo que todos deberíamos hacerlo. Deberíamos tener cultura de reciclaje. El reciclaje sí me parece muy bueno porque se ayuda a mantener limpia la ciudad por una parte y conservar el plástico. O sea, sería bueno reciclar. Sería muy útil para todas las personas. Porque normalmente se camina por la calle y hay bastante plástico botado en la calle. Está sucio, entonces sería bueno una campaña de reciclaje. Mi opinión sobre el reciclaje es que es muy importante que las personas se dediquen a reciclar, ya que así ayudamos al medio ambiente a que se mantenga más limpio la ciudad también,
es mi opinión. Y sobre todo el plástico, bueno, sí tratemos de no usar mucho plástico en las fiestas, más platos de cerámica y cucharas, porque en verdad se utiliza mucho el plástico y dañamos el medio ambiente. Y también reciclar el plástico, las botellas, para hacer otro tipo de actividades, podemos hacer floreros y muchas de esas cosas. Que buscando en YouTube se encuentran muchas cosas bonitas. Después de haber escuchado a los quiteños en nuestros cimientos si yo fuera alcalde, y también de haber escuchado las valiosas contribuciones que nos dieron Marisol y Luis, una de las cosas más importantes que nosotros queremos hacer en este programa es que justamente tengamos claro que aquí hacemos ciudad juntos. El nombre del programa no es un nombre que ha sido escogido al azar, sino que justamente tiene el nombre de que entendamos de que la ciudad la hacemos todos juntos. No es una responsabilidad solo del municipio, del Consejo Metropolitano, sino que es una responsabilidad de todos nosotros como ciudadanos. Y el cambio cultural, el cambio que significa empezar a tener una mayor conciencia ciudadana respecto de cuál es el impacto que cada una de las actividades que nosotros hacemos en el día a día y cómo eso genera un peso tanto en la ciudad, en los quiteños, en las personas que van a vivir en esta linda ciudad en los próximos años, nuestros hijos, nuestros nietos, pero también el peso que eso implica para las operaciones municipales, hacen que podamos generar esa conciencia de qué es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro día a día para cambiar nuestros hábitos. Y eso es justamente lo que nos han comentado nuestros invitados del día de hoy. Primero, nosotros como ciudadanos en la casa empezar a separar en la fuente, poner la basura reciclable en envases distintos. Sí podemos ayudar a los gestores, a los minadores que están en las estaciones de transferencia de la basura del municipio para que ellos puedan separar y cada vez reciclemos más. Sí, en efecto, en Quito todavía no tenemos recolección separada, pero sí podemos hacer separación en la casa para ayudar a esas cientos de familias que trabajan minando y separando los desechos en nuestras estaciones de transferencia. Podemos reducir nuestro consumo de agua, podemos reducir el consumo de estos plásticos que son tan contaminantes. No necesitamos la funda plástica para ir a hacer las compras, ¿no es cierto? No necesitamos la botella de plástico, podemos tener un termo, el que lo estamos recargando continuamente. No necesitamos dejar abierta la llave mientras lavamos los platos o nos lavamos los dientes. Y todas estas actividades son las que nosotros podemos generar día a día para hacer ese cambio. Y luego a las empresas privadas, a las organizaciones de la sociedad civil. El día de hoy hemos conocido el gran ejemplo, el Café La Vaca, que nos muestra que con voluntad y con conciencia ambiental sí podemos empezar a generar esos cambios en nuestras propias operaciones. Sabemos que es un proceso que no pasa de la noche a la mañana y es justamente por eso que esta propuesta de ordenanza que hemos implementado y hemos presentado en el Consejo para que sea discutida, busca generar esos incentivos a las empresas para que hagan estos cambios en sus operaciones, para que podamos generar también una industria, como se mencionaba aquí. Hay una capacidad de generación de empleo de industrias en lo que se refiere al reciclaje y la reutilización de residuos. Eso es un campo y un mercado que no está explotado adecuadamente en Ecuador y en Quito, y por tanto las empresas podemos también empezar a ser las generadoras de ese cambio. Este proyecto de ordenanza está siendo tramitado ya en el Consejo Metropolitano. Esta semana ha iniciado su trámite en la Comisión de Ambiente. Va a ser un proceso amplio de diálogo. Yo les quiero pedir que por favor nos escriban a nuestras redes sociales. Me encuentran en Facebook y en Twitter como Dani Chacón Arias con Y, y en Instagram me encuentran como Daniela Chacón S. Vamos a tener un proceso abierto de discusión. Queremos incorporar las iniciativas, queremos incorporar también los criterios de todas aquellas personas que quieren participar, que quieren ser parte de este cambio, de esta discusión, porque sabemos que esto es un cambio cultural y que empieza de nosotros. Como siempre, ustedes ya conocen, este es su programa Hagamos Ciudad. No se olviden de escribirnos con las sugerencias que ustedes tienen para temas que podamos tratar. Quiero que siempre recuerden y se vayan con este mensaje: el cambio empieza por nosotros. Si cambias tú, cambia la ciudad. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Te propongo una ciudad donde cuidemos nuestro ambiente. Una ciudad sana y ecológica para nosotros y nuestros hijos. Donde cada ciudadano reduzca, recicle y reutilice sus desechos. Pero el municipio cumpla recogiendo la basura. Si cambias tú, cambia la ciudad. Soy Daniela Chacón y te propongo un Quito más responsable.